Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo me vean. Ayer, domingo 22 de septiembre, tuve la oportunidad de ir a ver una obra que ya yo había visto hacía un tiempo, pero quise volver a ver porque la están presentando de nuevo en Caracas. Me refiero a El coronel no tiene quien le escriba. Esta obra de teatro es una adaptación de la novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Ellos en esta oportunidad quisieron hacerle un homenaje a los 10 años de fallecido del autor. Esta obra fue montada en Venezuela por primera vez en el año 1989 por el director argentino radicado en Venezuela por muchos años y falleció aquí, Carlos Jiménez, el fundador del grupo Rajatabla. Gabriel García Márquez vio esa versión y le gustó mucho porque tuvo palabras muy positivas acerca de la obra. Fíjense, ahí hay una fotografía de una entrevista que a él le hacen y antes de la obra se muestra o se proyecta esa entrevista, muy breve, solamente se refiere a lo que él dice de la obra. Él, entre otras cosas, dice que él cuando escribía sus novelas, sus cuentos, después al publicar él olvidaba, pero que al ver de nuevo a esos personajes vivos frente a él, gracias a esa obra, revivió todo ese proceso, todo ese sentimiento acerca de su obra El coronel no tiene quien le escriba. Este montaje es el que yo fui a ver, es una coproducción entre el grupo Rajatabla, la Fundación Rajatabla y Imagen Producción. Y el coronel estuvo personificado por Djamil Jassir y la esposa del coronel fue personificada por Francis Rueda, acompañados ellos por un gran elenco conformado por varias generaciones, unos más jóvenes, menos jóvenes y no tan jóvenes. La verdad es que fue un grato momento. Yo antes de ir a ver la obra quise revisar la novela, porque la había leído ya hacía mucho tiempo y les puedo decir que es una obra que es muy fiel a la novela. Esta novela narra la historia de un coronel, un veterano de guerra de Colombia que pasa la vida esperando una pensión. En la obra se recrea muy bien el pueblo del coronel y la casa del coronel. Hay un gallo en vivo. Emplean un gallo vivo en la obra porque el gallo juega un papel muy importante. Esta pareja, el coronel y su esposa, están pasando momentos muy difíciles. No tienen dinero para comprar comida. Y tienen un gallo y hay la posibilidad de venderlo, pero no es fácil para el coronel venderlo. Acaban también de perder un hijo por un asunto relacionado precisamente con las peleas de gallo. Yo particularmente no estoy de acuerdo con las peleas de gallo porque me parece que se ponen a esos dos animalitos
a pelear, a hacerse daño, sin saber ellos ni siquiera qué es lo que están haciendo. Esto me entristece mucho y me da dolor. Pero aquí la pelea de gallo en esta novela y en la obra juega un papel fundamental, porque es una tradición de muchos pueblos latinoamericanos. Bien, el coronel, como le dije, y su esposa están pasando momentos difíciles. Él está esperando una pensión, pero esa pensión son años que ha estado esperando y no llega. Y sin embargo, él tiene la esperanza. La esperanza nunca muere y si muere es con la persona, ¿cierto? Entonces, él tiene la esperanza de que alguna vez llegue esa pensión, siempre va al correo, pero nunca le llegan cartas. Un día el encargado del correo le dice, el coronel no tiene quien le escriba, y de ahí precisamente se toma el título de la novela. Gabriel García Márquez tomó de allí el título. Yo diría que esta novela refleja la vida de muchos latinoamericanos. Eso ocurre en muchos países latinoamericanos. Las personas se pasan la vida esperando una pensión, envejecen y mueren y nunca llega la pensión. En otros casos sí hay una pensión, pero es una pensión con una cantidad irrisoria y siempre hay la esperanza de que esa pensión aumente y nunca aumenta y las personas mueren y no llega ese beneficio jamás. Es decir, que es una historia repetida, es una historia que nos toca el alma porque la vemos, la vivimos en Latinoamérica y yo particularmente aquí en mi país, en Venezuela. Bien, yo pienso que esta novela fue muy bien adaptada. Como les dije, se recreó, no sé si se los había dicho antes, se recreó el pueblo del coronel y se recreó la casa del coronel. Finalmente, nunca llega la pensión. Él decide no vender el gallo, que tal vez con el gallo se hubieran podido ayudar, con la venta del gallo, quiero decir, pero no es así. En la novela, el final es cuando la esposa le pregunta que si va a vender el gallo y le dice más bien que venda el gallo y él dice, no voy a vender el gallo. Y ella pregunta entonces, ¿y qué comeremos? Y él responde con una palabra muy fuerte que yo no quiero utilizar aquí, pero que la voy a decir en términos médicos. Él responde, heces, es decir, que ellos comerán heces. En la obra teatral también sucede esta escena, pero con la diferencia que en la obra teatral no termina allí. Esa parte no es el desenlace. El desenlace, después del decir que comerán heces, la esposa desaparece y luego varios actores o varios personajes aparecen con el ataúd cargándolo. Se supone que es ella. Queda solo el coronel en el escenario con una manta, muy encorvado, y después cae. Se supone que muere. ¿Qué nos dice este final? Que simplemente mueren de inanición, porque la pensión nunca llega, no venden el gallo, y ese es el final. Claro, el final de la novela y el final de la obra no es exactamente el mismo. Es el mismo mensaje, pero no es en la forma no es el mismo, porque el teatro y la novela tienen lenguajes diferentes. Bien, si ustedes no se han leído El coronel no tiene quien le escriba, léanlo, es una novela corta.
y se lee. Yo la leí, o mejor dicho, la releí hoy, porque yo quería, antes de ir a ver la obra, yo me tomé unas 2 horas para releerla, para tenerla fresca en mi cabeza, porque hacía mucho tiempo que la había leído. Bien, eso es todo. Muchas gracias y hasta un próximo escritor